Este mes de enero del 2024 es especial para nosotros como iglesia porque estamos celebrando 10 años de historia desde que comenzamos. Era en el 2014, en el mes de enero, que nos encontrábamos nosotros iniciando la labor de lo que hoy se conoce como la Iglesia Ascender, un grupo que oraba, estudiaba la Escritura. Así comenzó nuestra iglesia. Y luego de estos 10 años, hemos podido atravesar diversas situaciones de todo tipo, algunas tristes, algunas felices, algunas victorias, pero también algunas derrotas. Sin embargo, en medio de todo lo que ha sucedido y todo lo que hemos atravesado como iglesia, hay algo que podemos confesar, que podemos afirmar, y eso es que nuestro Dios es, ha sido y seguirá siendo fiel. Si algo podemos resaltar de estos últimos 10 años de historia como iglesia, es eso, la fidelidad de Dios. Y queremos que este mes de enero sea un testimonio para todos aquellos que nos siguen, a todos aquellos que nos conocen. Queremos decirles que hay un Dios fiel, que cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando le obedecemos y nos comprometemos con Él, Él no falla, Él cumple su palabra, Él nos ayuda, nos impulsa, nos hace salir adelante. Es el testimonio de nuestra iglesia, es la historia de nuestra iglesia y puede ser la de cada uno de ustedes que se propongan buscar al Señor. Así que las meditaciones de esta semana llevan precisamente ese título: Dios es, ha sido y seguirá siendo fiel. Con esto queremos expresar el testimonio sobre el Dios que hemos conocido, el Dios que nos ha tomado de la mano y nos ha llevado como congregación en la última década. Hemos visto tantas cosas en estos 10 años, tantas cosas sucedieron. Vimos a Dios obrar de tantas formas que lo único que hay en nuestro corazón es gratitud, es alabanza, es expectativa también por lo que Dios hará en los siguientes años. Así que ese es el título de esta semana, pero nuestra meditación del día de hoy recibe también el título La autoridad de Dios. Y con esto, hermanos, queremos dar a entender que si bien Dios ha sido fiel, también debemos conocer a Dios como el Dios que ha dado una ley para ser obedecido, una ley para que le sigamos, le sirvamos, le obedezcamos. Y al obedecer al Señor, al obedecer su ley, podemos estar seguros de que estamos situados en el mejor lugar, estamos situados en la mejor condición. Porque quien obedece a Dios tiene promesas, quien obedece a Dios tiene respaldo. Y por eso, hermanos, también como parte del testimonio de nuestra iglesia en los últimos 10 años, hemos aprendido eso, que obedecer a Dios debe ser una de nuestras prioridades, porque el que obedece al Señor está cubierto, el que obedece al Señor tiene promesas. Así que el título de este día es La autoridad de Dios. Vamos a meditar en esto y los invito para que con su Biblia abierta, su cuaderno de notas, sigan esta transmisión. ¿Qué les parece si vamos a ello? Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Además de conocer a Dios como el Dios fiel y el Dios de misericordia, debemos darnos cuenta de que Él es un Dios soberano y de autoridad. Es decir, nuestro Dios es rey y debe ser obedecido. Debemos gozarnos no solo en su fidelidad, no solo en su misericordia, sino también en el hecho de que Él ha dado una ley y debe ser obedecido. En otras palabras, hay que conocer la autoridad de Dios. Muchos están de acuerdo en la bondad y la misericordia de Dios, pero no quieren someterse a su autoridad. Sin embargo, nosotros que somos sus hijos debemos abrazarnos a su ley y a sus mandamientos y gozarnos en que Él nos haya dado instrucciones para vivir. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la autoridad de Dios. Mateo capítulo 8 nos narra cómo Jesús sanó al siervo de un centurión. Cuando Jesús iba a entrar en Capernaum, un centurión fue a Jesús y le pidió que sanara a su siervo que estaba paralítico. El Señor le preguntó dónde vivía para ir a su casa y sanar a su siervo. De inmediato el centurión dijo estas palabras en Mateo capítulo 8, versículo 8: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oír las palabras de este hombre, el Señor se maravilló y respondió en el versículo 10: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cristo dijo esto porque el centurión reconoció la autoridad de Dios.
El centurión tenía la fe de que bastaba con que Jesús hablara para que su siervo sanara. Al igual que este hombre, nosotros debemos reconocer, debemos rendirnos ante la autoridad de Dios, la cual es la autoridad que creó el universo y todo lo que en él hay. Esa es la fe que Dios bendice y la fe que trae milagros. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Salmo 8, versículo 3 añade: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Ya que Dios es el creador de todas las cosas y el autor de la vida, solamente Él tiene la autoridad sobre todo. Dios no solo creó el cosmos, sino que también creó la vida del hombre. Dios creó a Adán y a Eva y les situó en el huerto del Edén, donde no existían el sufrimiento ni el dolor. Sin embargo, en Génesis 2, 16 y 17 le advirtió lo siguiente al hombre: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El fruto del árbol del bien y del mal representaba la autoridad de Dios. El juicio del bien y del mal puede hacerlo solo Dios, el creador de este mundo. Sin embargo, el hombre cayó en la tentación del diablo, que le sugirió que podía ser como Dios si comía del árbol prohibido. Tentado de esta forma, el hombre comió del fruto y cometió el grave pecado de desafiar la autoridad de Dios. Por ese pecado, mis amados, el hombre fue expulsado del Edén. Después de esta transgresión, el hombre desafió de nuevo a Dios al construir la Torre de Babel. Esta vez también fracasó porque Dios puso confusión en el hombre, diversificando las lenguas, lo que provocó la dispersión del hombre sobre la faz de la tierra. No solo esto, sino que en la época de Cristo, más adelante, muchos fariseos, doctores de la ley, saduceos, fariseos, etc., desafiaron sin cesar al Señor Jesús. Sencillamente no creían que Él fuera el Hijo de Dios y por eso lo desafiaban. Al final gritaron injustamente, pidieron su crucifixión y todo esto simplemente era un desafío, una desconsideración a la voluntad y a la autoridad de Dios. A través de la historia, mis amados, Dios nos muestra que todo aquel que desafía su autoridad recibe un juicio terrible. Por el contrario, todo aquel que cree en Jesucristo llega a recibir salvación y se vuelve poseedor de las promesas de Dios. Pero los que se oponen a Él reciben un castigo severo. Por lo tanto, debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, reconocerlo en todas las cosas. Romanos 13, versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si bien Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, Él también es un Dios de autoridad, un Dios justo y recto. Dios dice en Números 14, 18 lo siguiente: Jehová, tardo para la ira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Hoy en día, la persona que quiera caminar con Dios no puede hacerlo bajo sus propios términos humanistas y egoístas, sino que debe aceptar la autoridad de Dios, debe obedecerla y seguirla. La autoridad de Dios reside primeramente en su palabra. La Biblia no es un tema de discusión, mis amados, entre si queremos obedecerla o no, si queremos creerla o no. La Biblia es la palabra de Dios que no puede ser alterada. La historia del hombre está muy matizada con desafíos, con rebeliones contra la autoridad de Dios. Y siempre, después del desafío a esta autoridad, ha venido el juicio divino. Hoy muchas personas están enfermas, están arruinadas, destruidas, perdidas, porque han hecho de la autoridad de Dios algo aborrecible, han negado su poder, han optado por vivir a su propio modo. ¿Qué se puede esperar de esto? Pero debido, hermanos, a que Dios está lleno de justicia y amor, envió a su Hijo Cristo a la tierra para que todo el que cree en Él pueda recibir el perdón de pecados, pueda recibir el perdón, la limpieza de su maldad, de su rebelión ante la autoridad, y de este modo alcance salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Dios es la autoridad absoluta en el universo, mis amados, y quienes desafían sus mandatos reciben juicio. No obstante, quienes le obedecen y le aman van a vivir, van a triunfar en la vida. Tales personas son, como lo dice el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si hasta el día de hoy nos encontramos desafiando la autoridad de Dios, cometiendo pecado, viviendo en rebelión a sus mandamientos, en obstinación, hoy es el día de volvernos al Señor, de conocer al Dios de la Biblia como el Dios de autoridad, el Dios que ha dado una ley. No quebrantes más sus mandamientos, más bien ríndete, entrégale tu vida al Señor en el sentido de que te vuelves a Él y de que reconoces que Él es el dueño de tu vida. Estoy seguro que el Señor hará una obra grande y maravillosa en tu vida. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en este día. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos dejas ver que verdaderamente eres un Dios de autoridad, un Dios que ha dado una ley, un Dios que ha pronunciado sus mandamientos. Y nosotros, como tu pueblo, no podemos hacer menos que obedecer tus mandatos, que abrazarlos a nuestro corazón y vivir de acuerdo con ellos. Amado Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo con tu verdad. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu autoridad. Líbranos de desafiar, tener en poco o desechar tu autoridad. Queremos ser un pueblo que obedece, que guarda tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados, qué bendición haber podido compartir con ustedes. Recuerden, el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, es un Dios no solamente de fidelidad, un Dios de misericordia, sino también un Dios de autoridad. Y todos aquellos que quieran caminar con Él, que quieran vivir junto a Él, deben abrazar el hecho de que Él es un Dios de autoridad, un Dios que ha dado una ley. Hermanos, la autoridad de Dios no es mala, la autoridad de Dios no es negativa. Hay quienes dicen, yo no quiero esa ley, no, yo no quiero que me gobiernen, que me digan qué hacer. Pero hermanos, la ley de Dios, como dijo el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos, son para vida. Obedecer la ley de Dios, hermano, es un acto de sabiduría, es un acto de inteligencia. Quien obedece la ley está guardando su vida, está en realidad alcanzando la verdadera felicidad. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, abraza la ley de tu Dios. ¿Conoces los 10 mandamientos? ¿Los tienes presentes? Esta es una gran pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Hermanos, ¿conocen los 10 mandamientos de la santa ley de Dios? Porque si queremos vivir en la autoridad de Dios, si queremos que la autoridad de Dios sea puesta sobre nosotros, habríamos de empezar por conocer qué es lo que Él ha demandado, qué es lo que Él ha decretado para nosotros. Los 10 mandamientos, hermano, son la expresión del carácter de Dios. Así que conoces los 10 mandamientos, conoces la ley de tu Dios. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son las instrucciones divinas para el ser humano. Y todo aquel que diga que ama a Dios, porque yo escucho muchas veces que la gente dice, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Sí, pero no conoces su ley, no conoces lo que Él ha demandado, no conoces lo que Él pide. Y ¿sabes qué? Al decir que amas a Dios, pero no conoces sus mandamientos, está existiendo una contradicción en ti. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el que ama al Señor tiene sus mandamientos y los guarda. Y eso de tener los mandamientos es conocerlos. Y guardarlos es obedecerlos. Así que lo que dice el Señor es que si de verdad le amas, vas a conocer su ley y vas a obedecer su ley, sus 10 mandamientos. Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy importante. Si queremos amar al Señor, si queremos ver su fidelidad en nuestra vida, hay que conocer sus mandamientos, hay que conocer su santa ley. Y esto es algo vital para la vida del creyente. Yo te invito a que lo reflexiones, lo medites. Recuerda los 10 mandamientos. Estaría bien más adelante hacer un estudio también sobre estos 10 mandamientos, sobre lo que la ley de Dios nos dice y nos demanda a nosotros, porque también hay quienes dicen, no, la ley de Dios ya caducó, la ley de Dios ya no está vigente, Dios ya no pide los 10 mandamientos. Pero eso no es verdad. La ley de Dios, hermanos, sigue vigente. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son la expresión del carácter de Dios. Ahora, es cierto,
no somos salvos por obedecer los 10 mandamientos. Y eso es algo muy importante. Pablo le dijo a los romanos, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso de no estar bajo la ley no significa que no tenemos ley, sino que lo que Pablo estaba diciendo a los romanos era que el sistema por el cual somos salvos no es la ley, sino la gracia. Pero de ningún modo el apóstol Pablo anula la necesidad de los 10 mandamientos. De hecho, allí mismo en la carta a los romanos, en los capítulos 12 y 13, Pablo va a hacer un discurso que se relaciona muchísimo con los 10 mandamientos. Es decir, para los apóstoles, la ley dada por Dios en el Sinaí estaba vigente, no para salvación, sino para gratitud. Que todos aquellos que han conocido al Señor viven en esos mandamientos, no porque quieran o piensen que se van a salvar si los obedecen, sino porque ahora que han sido salvos, quieren obedecer la ley de su Dios. ¿Conoces los 10 mandamientos? ¿Los tienes? ¿Los guardas? Solo así puedes decir que de verdad amas al Señor. No confundan el amor a Dios con buenas intenciones, con bonitos sentimientos. Eso no es amar a Dios. ¿Sí? Amar a Dios no es tener buenas intenciones, no es hacer oraciones. Amar a Dios no es tener bonitos sentimientos hacia Él. Eso no es el amor a Dios. El amor a Dios, según la Escritura, es, como lo dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios, más allá de un sentir, es obediencia. Ten eso presente. Estar bajo la autoridad de Dios, como lo hemos visto el día de hoy, hermanos, es estar bajo sus mandamientos. No lo olvides, tenlo presente. Guarda los mandamientos del Señor, no para salvación, porque tú eres salvo por creer en Cristo. Guárdalos por gratitud, por amor a tu Señor. Amén. Hermanos, ha sido maravilloso estar con ustedes. Agradezco a todos los que nos hacen envío de estrellas. De verdad, maravilloso el apoyo que nos dan. Yasmina Bedaño, Marta Alvarado, muchas gracias por ese apoyo que nos dan aquí en la transmisión. Gracias por impulsarnos. Mi hermana Bedith también nos hace envío de estrellas. Nena Jasso, gracias. Ulises, gracias hermano Ulises por ese apoyo. Julie, hermana Julie, un fuerte abrazo. Nos vimos ayer. Gracias por el apoyo, por el impulso que dan este programa. Margarita Campos, gracias por apoyarnos en esta transmisión. Gracias por todo el impulso que nos dan. Y bueno, mis hermanos, pues ha llegado el momento de despedirnos, ha llegado el momento de decirnos adiós, no sin antes recordarles que hoy comienza la recepción de nuestra conferencia. Recibimos a nuestros visitantes que vienen de otras ciudades, de otros países. Les damos la bienvenida y acá tenemos una comida con ellos, nos conocemos, compartimos testimonios, historias. Yo comparto una meditación, ¿no? Tenemos un tiempo de adoración muy hermoso en esta recepción y el día de mañana arrancamos a las 7 de la noche con una noche de adoración. Allá los esperamos a todos. La recepción de hoy, recuerden, es solo para nuestros invitados de fuera y mañana en nuestra noche de adoración, ahí sí las puertas están abiertas para todo el mundo. Entonces los esperamos, hermanos, y el sábado desde las 9 de la mañana hasta la tarde tenemos la conferencia. Es algo excepcional, es algo maravilloso. No se lo pierdan, por favor. Estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, pues me despido de ustedes. Ha sido maravilloso estar en una emisión más de este programa. Mi nombre es Marlon Corona. Soy pastor acá en la iglesia Ascender y me gozo en poder servirles llevándoles la palabra de Dios. Oro que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.